Genocidio en Guatemala, un conflicto que debe estar guardado en nuestra memoria. El conflicto armado interno que vivieron los guatemaltecos fue desde 1960 a 1996, también conocido como Guerra Civil. Todo comenzó en 1960 con el intento de golpe de Estado de un grupo de oficiales al presidente Fuentes. Esto provocó que surgieran un grupo de militares que se convirtieron en guerrilleros y continuaran con la lucha colectivamente. A su vez, es importante recalcar que la compañía bananera estadounidense en 1954 era dueña del 70% de las tierras cultivables en Guatemala, respaldado por fuertes intereses hegemónicos, provocando que la clase dominante, el ejército y sucesivos presidentes guatemaltecos sean fieles cumplidores de entreguismo hacia el imperio estadounidense. En 1962 se dio inicio a la guerra interna y la guerrilla con la intención de derrocar al gobierno. Las protestas universitarias unieron a los obreros, campesinos, pequeños empresarios, mujeres, entre otros, a reclamar sobre el fraude electoral. En 1963 es derrocado Fuentes por el coronel Enrique Azurdia. Desde ese momento, Guatemala pasó momentos difíciles, ya que los diferentes presidentes que asumían el poder abusaban de este mismo, provocando una dictadura en el país. Fue un periodo de abusos a los derechos humanos de la ciudadanía. Que en 1982 volvió a darse un golpe de Estado por Efraín Ríos Montt, siendo la gestión de gobierno más corta pero la más violenta que pudo vivir Guatemala, visibilizando el abuso de poder que oprimía al pueblo. Durante este gobierno hubo un sinfín de masacres y asesinatos en masa. El esclarecimiento histórico informó años después de más de 200.000 personas que murieron y otras 45.000 que desaparecieron. En esa fecha, los caiviles fueron acusados de estar detrás de la masacre. Este mismo estuvo bajo el poder de Efraín y responsabilidad del ejército, financiado por Estados Unidos, quien entrenaba a los miembros del ejército. En 1983, el general Óscar Humberto Mejía derrocó a Ríos Montt y este mismo convocó a elecciones que fueron ganadas por Marcos Cerezo, quien buscó iniciar el proceso de paz. Posteriormente, en 1993, el presidente Jorge Serrano sale del poder, momento recordado por los guatemaltecos como el Serranazo. Debido al sinfín de corrupciones de este gobierno y el órgano legislativo, asumiendo después la presidencia Ramiro Carpio y finalmente Álvaro Arzú. Finalizando, el 29 de diciembre de 1996 se firman los acuerdos de paz firme y duradera, acabando con una guerra de 36 años vivida por los ciudadanos guatemaltecos luchando por sus derechos y la opresión hegemónica. A todo esto, ¿qué derechos fueron violados para los guatemaltecos? Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el genocidio viola todas las leyes, por lo tanto, se violaron la mayoría de los derechos humanos a los guatemaltecos. Como ser, el artículo 3 dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las tales injerencias o ataques. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Y artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura, así como a su familia, la salud y el bienestar, entre otros derechos que fueron los guatemaltecos privados y que ninguna persona debió haber sufrido. Por esto es importante conocer su historia. Continuando, ¿qué sucedió con Guatemala? El 19 de marzo de 2013, el ex general Efraín Ríos Montt fue sometido a juicio por la masacre de las víctimas asesinadas en el área Ixil.
situada en el noroccidente del país, en el primer juicio local en el mundo por los crímenes de genocidio. Este juicio contó con los testigos indígenas Ixtiles. Sin embargo, su sentencia, que le asignaba 80 años de prisión, fue anulada el 20 de mayo por la Corte de Constitucionalidad, instancia sospechada de haber recibido posesiones de las entidades empresariales y de derecha conocida como CACIF y la Fundación Antiterrorista de Guatemala. Las mujeres ixtiles sobrevivientes narraron en su lengua las violaciones a las que fueron sometidas por el ejército guatemalteco. Señalaron que en Guatemala la violencia sexual era una de las principales armas del ejército. La violencia sexual es siempre violencia de género, es en el uso y abuso del cuerpo de otros en el que aparece una estructura de poder. Esta estructura de poder material, simbólico, subjetivo, está presente tanto en la violencia física como sexual. Fue evidente el abuso de poder en las relaciones intergrupales de Guatemala, agentes de Estado versus población, grupos insurgentes o disidentes. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el 83% de las víctimas fueron indígenas. Esto ayuda a comprender la razón por la que la tragedia del pueblo maya nunca fuera objeto de un verdadero debate nacional. Es parte del racismo estructural, del racismo histórico y del racismo ideológico minimizar lo ocurrido. Esto llevó a la evidenciación de dos Guatemala, la Guatemala urbana, ladina, y la Guatemala rural, campesina e indígena, que está sumida en la pobreza, en el analfabetismo y la desnutrición. La búsqueda de justicia guatemalteca también se vio afectada por la falta de interés de las instituciones del Estado, que entre 2000 y 2004 estuvieron controladas por el partido de Ríos Montt y sobre las que siempre pesó la influencia tanto del ejército como de una élite económica. Los pueblos hemos seguido caminando, no nos hemos quedado estáticos, sino que hemos estado en movimiento, hemos generado fortalezas, le dijo Lolita Chávez, vocera del Consejero de los Pueblos Quiché, a BBC Mundo.